París el cambio de paradigma fue, ahora todos tenemos responsabilidad, todos somos responsables y todos tenemos que mitigar. Y esa es la diferencia entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que creo que es muy interesante recalcar. Todos tenemos una responsabilidad, entonces ¿cómo lo hacemos? Si no queremos que la temperatura aumente más de 1,5 grados en 2100, ¿cuánto podemos emitir? ¿Cuánto podemos seguir teniendo el mismo modelo que tenemos ahora y cuánto podemos emitir? Pues esto es lo que podríamos emitir. Es decir, ahora ya hemos emitido y nos queda el 10%, el 9% de emisiones, que podríamos hacerlas en 10 años, al ritmo que estamos emitiendo actualmente o que se prevé que estamos emitiendo actualmente. O sea que nos queda muy poco presupuesto de carbono global. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cambiar nuestro modelo lo antes posible. Pero todavía el gas y el petróleo, junto con el carbón, están dominando las emisiones globales y siguen incrementándose. Hemos llegado a este punto porque el uso de los recursos naturales se ha triplicado desde 1970 y sigue creciendo. La población mundial se ha duplicado. El Producto Interno Bruto se ha cuatriplicado. El per cápita se ha duplicado. La extracción de materias primas se ha multiplicado casi 3,5 veces. Y la demanda per cápita de materias primas casi 2 veces. Porque la biodiversidad es el indicador de la salud de los sistemas biológicos que nos sustentan en el planeta. Entonces, el ver que el estado de conservación de las especies y de los hábitats que las albergan no hace sino que empeorar con el tiempo, o sea, lo que gastaríamos mitigando el cambio climático para obtener esa reducción de la contaminación son menores que el gasto sanitario que se generaría si no lo hiciéramos. ¿Eso qué quiere decir? Que a medio y largo plazo el tomar esas medidas tiene consecuencias económicas importantes y consecuencias en nuestra salud. O sea que las dos cosas están relacionadas. No va a haber un cambio radical. En primer lugar, porque un cambio radical es muy difícil de vender a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es demostrar que hay una transición posible y que esa transición además genera beneficios claros para todos. En el medio y largo plazo, a lo mejor en el corto plazo no tanto, pero en el medio y largo plazo va a generar beneficios para todos. Nosotros los académicos hicimos que la gente, o sea, dijimos que viene el lobo, ¿no? Por decirlo de una forma simplista, y ya está, ya lo hemos dicho, ya hemos dicho todo lo que yo he dicho antes, vale, está ahí, pero ahora en lugar de seguir diciendo todos son malos porque no hacen nada a nadie, digamos, bueno, nosotros somos parte de la sociedad y todos tenemos que hacer cosas, y esas cosas van a redundar positivamente en todos nosotros, ¿no?